¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda 8. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la revolución sexual. Hablar de la revolución sexual es sin duda alguna hablar de una serie de cambios radicales, es decir, un movimiento liberal, vamos a llamarle de esa manera, ocurrido en la segunda mitad del siglo XX, para ser exactos, a principios de los años 60, en el cual consistió, en particular punto de vista de acuerdo a las fuentes consultadas, en un choque generacional. Un choque entre una generación emergente con nuevas ideologías que prácticamente revolucionaron y transformaron la mentalidad humana a partir de los años 60, en contra de una generación retrógrada que, basta decirlo, mantenía una serie de conceptos netamente medievales, vamos a llamarle de esa manera. ¿Cuál es el punto de referencia en ese sentido? El hilo conductor, en términos generales, como dijera el buen doctor Julio Contreras, en términos generales, se trataba de la ruptura de conceptos tradicionales, de estereotipos que la sociedad retrógrada los ha venido manteniendo a lo largo de la existencia humana. ¿Cuáles son esos estereotipos? El papel de la mujer en la sociedad. A la mujer que la han venido catalogando de un ser de cabellos largos e ideas cortas, como un ser incapaz de sobresalir, incapaz de opinar y sobre todo incapaz de poseer ideologías propias. Con la revolución sexual vino entonces esa ruptura, de conceptos. Porque basta destacar como antecedente principal en la década anterior, que eran los años 50, el feminismo surgido en Gran Bretaña. Ese feminismo reclamaba igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, la igualdad de sexos. Y ya se había dado un paso adelante en los años 50, sobre todo en México, el gobierno de Ruiz Cortines, que decretaba el derecho de voto a la mujer. Eso fue sin duda alguna un gran avance en ese sentido, aunque ya vámonos mucho más atrás, que ya se le había estado dando a la mujer importantes participaciones tanto políticas como sociales. Sí, de hecho, volviendo aquí en México, ya se había dado el caso de una mujer desempeñando un puesto político. Fue en el gabinete de Carranza, para ser exactos, en tiempos de la revolución. Sí, de hecho, en la misma revolución mexicana prácticamente valoró el papel de la mujer. Sobre todo su participación como soldadera, las llamadas Adelitas. Ese sin duda alguna es un importante antecedente, ¿sí? Sobre todo en el caso de México. Más sin embargo, ya en el resto del mundo ya se había dado en tiempo mucho más atrás, con grandes, sí, que decir en la Edad Media, con Juana de Arco, que fue prácticamente cuya participación en la llamada Guerra de 100 años hizo posible que Francia conservara su soberanía. Por ello, no me he cansado de decirlo, Juana de Arco es, junto con Napoleón y Charles de Gaulle, los íconos principales de la historia francesa.
Saludo a la comunidad francesa, por cierto. Salutations. Salut. Ok. Entonces vamos metiendo una serie de embrollos que caracterizan este importante movimiento surgido en los años 60, como lo fue la revolución sexual, que más que todo fue una bomba que explotó. Una bomba que explotó porque una mecha que ya se venía encendiendo desde tiempo atrás. Porque de hecho, en sí, entrado el mismo siglo XX, se transformaba la mentalidad social. Entrando en lo que es la historia de las mentalidades. Histoire de les mentalités du docteur Jérôme Bachel. Salutations, docteur Jérôme Bachel. Oui, oulala. La historia de las mentalidades. La historia de las mentalidades para los que votaron por Xochitl. Bueno. Bien. Toda la historia de las mentalidades nos muestra cómo, incluso entrado el mismo siglo XX, se transformaba la mentalidad social, porque al paso del tiempo iba evolucionando sus conceptos en torno a ciertas ideologías consideradas ya medievales, retrógradas. Por ejemplo, se pasaba de la mujer como el ser de cabellos largos e ideas cortas a ser una persona capaz, con importantes conceptos que aportar al mundo social, al mundo científico. Tanto es así que una vez que se le otorgó el derecho de elegir a sus gobernantes, con eso ya fue sin duda alguna un paso importante. Y es que a enfocarnos en un punto, en un punto de eje, es que tanto la mujer como el hombre son dignos de recibir las mismas oportunidades. Ambos son seres humanos y tienen derecho a recibir las mismas oportunidades. Y con esta revolución sexual se adhirieron otros conceptos. O sea, aparte de lo que estamos mencionando, que es la igualdad entre los sexos, están así que la rebelión en contra de esas ideologías retrógradas. Y es por ello que el término revolución sexual está sobre la cuestión de este punto, que es ahora sí que de los favoritos a tratar: la vida sexual. La vida sexual, lo que es la cuestión de la sexualidad, que es una cuestión verdaderamente interesante, vamos a llamarle así, porque se rompieron con viejos esquemas que, como les vuelvo a mencionar, eran considerados ya totalmente de la barbarie. Es decir, con estos conceptos, es decir, de hecho ya vámonos a tiempos más remotos, ¿sí? desde el Renacimiento, en el cual mostraban el desnudo femenino como una cosa totalmente normal, dentro de lo normal, ¿sí? Que permitía al hombre incluso generar ciertas fantasías. De hecho el erotismo jugó un papel verdaderamente trascendental, tanto en el arte como en la literatura, ¿sí? y en la misma cultura, porque de hecho esta ideología chocaba en contra de
el concepto que se tenía en torno a la sexualidad, como lo es el que poseía la propia Iglesia Católica, que afirmaba que la cuestión del sexo como una bajeza, como el peor pecado mortal que el ser humano puede cometer. Respetable su concepto, pero basta destacar que la ciencia tiene otro dato. La ciencia muestra la cuestión del sexo principalmente como una necesidad fisiológica, como una necesidad que incluso el propio budismo hindú lo demuestra como la necesidad de satisfacer ciertas ansiedades que el cuerpo posee. Estaba también la ideología de que el sexo solo debía ser para procrear y que solo debía ser entre marido y mujer, pero no es así. En términos generales, el sexo no es pecado. Y vinieron entonces una serie de conceptos como es la misma desnudez que lo decía, que lo mostraba. Bueno, el Renacimiento lo retomó incluso de la antigua Grecia. En la antigua Grecia, en la cual ya de ahí se demostraba la cuestión de la desnudez como algo totalmente natural, un proceso totalmente natural. Y estos conceptos fueron evolucionando la mentalidad a tal grado de que en esta revolución sexual quedaron asentados las bases, con la cuestión de que las relaciones sexuales, caracterizadas como una necesidad fisiológica y en la cual se debía responder a las ansiedades y necesidades del propio cuerpo reclama. Y vienen, de ahí vamos a ciertos actos como lo es la propia masturbación, como lo es la propia fantasía sexual. Y si nos vamos al oficio más viejo del mundo, como lo es la llamada prostitución, la cual si se llegara a legalizar se evitarían ciertas cuestiones como los abusos, las manitas sudadas, los embarazos no deseados. O sea, esos grandes problemas sociales se evitarían. Esos santos problemas, Batman, se evitarían si se legalizara la prostitución. Sí. Y demasiada tela de donde cortar en cuestión de estos estereotipos que se rompieron, ¿sí? Porque de hecho esta generación que surgió en los 60s es la que prevalece hasta nuestros tiempos, aunque en la actualidad ya se ha descarado mucho, ¿sí? Pero con la revolución sexual surgieron ya nuevos conceptos, por ejemplo la ruptura de métodos tradicionales como el matrimonio, la familia, y vinieron conceptos como lo es la libertad sexual, así como también la unión entre parejas del mismo sexo, lo cual sí como que tengo cierto, no sé ustedes, de hecho los leo en sus comentarios, pero sí como que ya no muy voy con eso, pero sí en otras cuestiones sí basta destacar que lo que es la vida sexual, que todo ser humano es libre de vivirla a su gusto, imagen y semejanza, y por eso
la revolución sexual, el gran movimiento que transformó la mentalidad del ser humano y que rompió con los viejos estereotipos y esquemas que han prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Things we say today. Things we say today.